Mira, la semana pasada hemos empezado hablando acerca de este tema que tiene que ver con la casa de Dios, ¿cierto? Con la iglesia de Dios. Y nos fuimos a un pasaje que se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, el versículo 17. Y leímos ahí entonces, en Juan capítulo 2, el verso 17, dice que sus discípulos se acordaron de algo que estaba escrito. Es decir, esto se había escrito muchos años atrás en la Biblia, en los libros que ellos tenían como la palabra de Dios. Y lo que estaba escrito ahí era: el celo de tu casa me consume. Y lo que aprendimos entonces la semana pasada era que esta frase que se llama el celo por tu casa me consume, podía muy bien ser expresada de la siguiente manera: el amor por tu iglesia. Digan conmigo, el amor por tu iglesia. El amor por tu iglesia o el amor por tu novia. ¿Cuántos casados hay en este lugar? O todos los solteros, una reunión de solteros resultó hoy día. ¿Cuántos casados hay en este lugar? Ok, uno está dudando, no sé si soy casado. Ok, ¿tenías novia alguna vez en tu vida? ¿Has sido novia? Era algo muy especial, ¿cierto? Para Jesús nosotros somos su novia. ¡Wow! ¡Wow! Ese pensamiento me acaba de golpear profundamente de una forma positiva. Entonces, el celo, el amor por tu iglesia, el amor por tu novia, que es tu iglesia, me consume, decía ese pasaje, pero otras versiones dijimos que decía: es como un fuego en mi interior, ¿no? Es como algo, pero profundo, algo que no lo puedo apagar. Es el amor por su casa. ¿Cuántos tienen amor por su iglesia, por su casa? Por eso estamos en este lugar, ¿cierto? Y luego entonces también compartimos y aprendimos que la iglesia como una institución, porque hay muchas instituciones en el planeta Tierra, muchas creadas con hombres con las mejores intenciones y bajo las mejores proyecciones, así como también hay otras instituciones creadas tal vez con no las mejores intenciones, ambas creadas por hombres. Sin embargo, aprendimos que la iglesia, nosotros la iglesia, fue instituida no por hombres, sino por la persona del mismo Señor Jesucristo. Y entonces cada semana, digo conmigo cada semana, una vez más, cada semana recibimos una invitación, fíjate, una invitación para venir a la institución más importante que existe sobre la faz de la tierra, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual somos todos y cada uno de nosotros. Leímos también el libro de los Salmos, Salmos 122, versículo 1, y en el Salmo 102, versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, ¿cierto? Ahora, ¿quién escribió este salmo? ¿David? ¿Pero quién escribió? ¿David el pastor o qué David? David el rey, ¿cierto? Ahora, entonces David no era solamente un agricultor, un granjero, un ciudadano común y corriente. Él era el rey. Tenía ocupaciones. Veía asuntos nacionales, veía asuntos internacionales. Era una persona muy ocupada. Él era un rey. Tenía toda una carga administrativa, tenía toda una carga política. Sin embargo, cuando le decían a David: David, mi rey, es tiempo de ir a la casa del Señor, ¿cómo respondía David? Uy, no, estoy muy ocupado. Fíjate, con tantas cosas, no lavé mi ropa sucia. Ir a la casa del Señor lo hacemos la próxima semana. Ya todas las semanas vamos, casi todas. ¿Qué va a hacer que faltemos una semanita? ¿Así respondía el rey David, sí o no? ¿Cómo respondía David? Decía: David, es hora de ir a la casa del Señor. ¿Cómo respondía David? ¡Woo!
vamos a la casa del Señor, porque tantas cosas que estoy haciendo, tantas responsabilidades que tengo, tantas cargas que tengo que resolver y decisiones, yo necesito estar en la casa del Señor, porque en la casa del Señor recibo la sabiduría de Dios, recibo la fortaleza de Dios, recibo la provisión de Dios. Yo necesito ir a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor, decía David. Y se alegraba. Se alegraba. ¿Cuántos se alegran cuando alguien les dice, vamos a la casa del Señor? ¿Cuántos se alegran de verdad? O ponen otra cara, vamos a la casa del Señor. ¡Ah, no! Algunos les dicen, ¿no? Otros de otros servicios, del tercero. Vamos a la casa del Señor, te dice tu papá, tu mamá, o tu hijo, alguien por ahí, vamos a la casa del Señor. No. Si te alegras cuando alguien te dice, vamos a la casa del Señor, entonces, déjame decirte algo, tú tienes un corazón de rey. Tú tienes un corazón de reina. ¿Cuántos reyes y reinas hay en este lugar? Si tú te alegras cuando te dicen, vamos a la casa del Señor, entonces tú estás siendo preparado por Dios para reinar en esta vida. Porque es aquí en la casa del Señor donde eres preparado, donde eres acondicionado para vivir las cosas que Dios quiere que tú vivamos. Ahora, ¿queremos ir a la iglesia entonces? Si hago esta pregunta, ¿queremos ir a la iglesia? Yo no quería, por ejemplo. Yo no quería ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿No? Les conté a ustedes, creo, hace la semana pasada, o tal vez no. Pero no quería ir a la iglesia. Fue mi mamá la que conoció a Jesús primero. Y entonces ella vino y quedó, pero tocada por Jesús. Y dijo, esto tienen que conocerlo mis más cercanos. Así que fue y le habló a sus hermanas, que son mis tías. Y les dijo, vamos a la casa del Señor. Entonces todas quedaron maravilladas. Y mis tías hicieron lo que cualquier madre podría hacer. Fueron y dijeron, nuestros hijos tienen que estar en la casa del Señor. Así que fueron por sus hijos, ¿no? Y yo era uno de sus hijos. Entonces mi mamá me dice, vamos a la iglesia. ¿A la iglesia? Dije yo. No quiero ir a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia. Así que mi mamá, que es bien astuta, no sé si mami está por acá, es un agente secreto que la tengo por ahí, escuchando a ver qué dicen de mí. Mi mamá me dice, te invito al cine, me dice. ¿Al cine? Ok, le dije, ¿cuándo? Domingo en la mañana. Esa función no me la conocía, decía. Una película, va a ser divertido. Así que me fui al cine y no sabía que el cine era 3D. Porque había un muchacho, que era el pastor Daniel, hablando acerca de Dios con pasión. Yo dije, yo necesito recibir a Jesús en mi corazón. Pero no iba a la iglesia porque... ¿Y por qué no quería ir a la iglesia? Tú te preguntarás, ¿no? Porque tenía prejuicios, tenía preconceptos, pensaba que la iglesia era solamente para gente muy mayor, ¿no? O para gente que no tenía ocupaciones importantes. Yo estaba ocupado, tenía que estudiar, tenía que hacer, tenía que desarrollar diferentes cosas. No sabía, tenía ignorancia, no sabía que una persona podía disfrutar una experiencia maravillosa en un lugar llamado la iglesia del Señor. Porque la iglesia es para celebrar. ¿Cuántos se alegran de estar en este lugar? ¿Cuántos vienen a celebrar este lugar, cierto? La iglesia es para celebrar. Hay un amigo, pastor de nuestra iglesia, que dice, la iglesia es para disfrutarla, no para sufrirla. Y hay que venir a la iglesia a disfrutar, hay que venir con la actitud de celebrar. ¿Cuántos de ustedes han ido a una fiesta alguna vez en su vida? Yo sé que ustedes son muy consagrados y casi ni se acuerdan de esa vida, pero ¿cuántos han ido a una fiesta, una celebración alguna vez en su vida? Levanta la mano rápido y baja para que no piensen que eres menos santo, ¿sí? ¿Cómo hacías en las celebraciones, en las fiestas? ¿Ah? ¿Cómo acá?
¡wow!, ¿no? Ya saltabas, gritabas y eras muy libre. ¿Y cómo hacemos entonces cuando se trata de celebrar la vida que tenemos en el Señor Jesucristo? ¡Wow! Hay que también hacerlo con total libertad, ¿cierto? Porque, porque esa alegría que teníamos es una alegría temporal, ¿no? Es una alegría que a la mañana siguiente sale por todos lados. Pero cuando se trata de la alegría del Señor, es una alegría que nos dura toda la vida. Y cada semana la celebramos. Cada semana la celebramos. No sabía que la iglesia no solamente era para celebrar, sino que no sabía que la iglesia era un lugar para conectar con Jesús. No sabía que la iglesia era un lugar para conectar con otras personas, con otros amigos. Digan conmigo, conectar con otras personas. Conocí las mejores personas que pude haber conocido sobre la faz de la tierra en este lugar. No gente perfecta, pero sí amigos geniales. Es más, aquí en la iglesia conocí a mi esposa. Muchachos, no sé dónde están. Este es el lugar. ¿Aló? Este es el lugar para encontrar propósito y destino para tu vida. Ahora, si la iglesia es la casa de Dios, si la iglesia es la casa de Dios, ¿qué hay o quiénes están dentro de la casa? ¿Cómo se llama al grupo de personas que habitan una casa? Ustedes están reconectados. Es la familia, ¿sí o no? Entonces, si la iglesia es su casa, entonces la iglesia también es la familia de Dios. ¿Sabes? El plan de Dios siempre fue el mismo. ¿Por qué creó Dios a Adán y a Eva? Porque quería tener una familia. Quería abrazar una familia. Quería relacionarse, quería compartir con una familia. El plan de Dios siempre fue que nosotros tengamos una relación de familia con Dios nuestro Padre. Las cosas no salieron bien desde el inicio y Dios ya lo había provisto. Por eso envió al Señor Jesucristo para restaurar esa relación principal. ¿Cuál es la relación? La relación de familia. Si tú revisas los evangelios, vas a encontrar en los evangelios una y otra vez pasajes como este. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 20, el versículo 1, solamente es un ejemplo de muchos que hay en la Biblia. Mateo capítulo 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Digan conmigo, padre de familia. Semejante a un hombre padre de familia. Y tú encuentras esa frase, padre de familia, muchas veces en los evangelios. Cuando Jesús empezó a hablar acerca de Dios, no recuerdo en verdad, y no recuerdo haber leído que el Señor Jesucristo se refiera a Dios como rey o como Dios sencillamente. La gran mayoría de las veces, el Señor Jesucristo se refirió a Dios como su Padre. Y les enseñó a sus discípulos de la misma manera. Les dijo, ustedes orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús vino a revelar que teníamos un Padre, que ya no teníamos que ser huérfanos, que Dios había venido para adoptarnos, que éramos huérfanos, sí, pero que Dios estaba dispuesto a adoptarnos como sus hijos. La gente en ese tiempo no entendió esa forma de relacionarse, porque pensaban en un Dios lejano, pensaban en un Dios distante, pensaban en un Dios que estaba enojado, siempre molesto, o en un rey que tenía sencillamente súbditos, pero no sabían la relación que ellos podían tener con Dios. Y Jesús dijo, no, en este tiempo Dios quiere ser tu Padre. Dios quiere extender sus brazos hacia ti y quiere tener una relación especial, una relación de paternidad. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice lo siguiente: por tanto ustedes, dice, ya no son extraños ni extranjeros,
sino conciudadanos del pueblo elegido. ¿Qué dice? Miembros. ¿Miembros de qué? Miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Ese es un pensamiento poderoso, ¿sí o no? Miembros de la familia de Dios. Una familia. No como las que uno piensa, ¿no? Pero mi familia es un poquito disfuncional, porque no está este integrante de la familia, no está este otro integrante. Nos quieren introducir conceptos que no están en la Biblia de lo que es la familia o de lo que es el plan y el diseño de Dios, pero el plan perfecto, mejor dicho, la definición perfecta de lo que es familia solamente puede venir de parte de Dios nuestro Padre, porque Él la creó. ¿Aló? Porque Él creó la familia. Entonces, si alguien tiene el concepto correcto de lo que es la familia, ese es Dios. Me estoy dejando entender. Y entonces cuando pensamos en una familia y como Dios la diseñó, nos integramos a esa familia. Nos integramos a la familia, al concepto de familia que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que una persona encuentra en una familia? Hago un paréntesis. Hace unos meses atrás me invitaron a una reunión, que era un grupo de personas que trabajaban con orfanatos, que trabajaban con niños que habían sido abandonados. Y nos dijeron lo siguiente: vamos a hacer un taller. Y, ok, dije, vamos a hacer este taller. Y me dijeron, les vamos a dar una pequeña pruebita, una experiencia pequeñita. ¿Estuviste, cierto? Estuvimos, creo, sí. Una experiencia pequeñita de lo que siente un huérfano o una persona que se queda huérfana y que tiene que ir a una especie de albergue. Y no les voy a contar los detalles, pero en formas muy sencillas, ¿no? Nos cubrieron los ojos primero y nos hicieron pasar la experiencia de lo que sucede con una persona que termina en orfandad. ¿Y sabes qué? Te confieso lo siguiente: después de mucho tiempo, después de muchísimo tiempo, no había experimentado el terror y el miedo como lo experimenté en ese momento en particular. Era una sensación de estar completamente indefenso. Era una sensación de estar completamente solo. Era una sensación de estar completamente desprotegido. Era una sensación de incertidumbre total, de no saber qué va a pasar contigo o qué va a suceder en el futuro. Eso es, en una pequeña medida, me di cuenta, lo que experimentan las personas que llegan a la orfandad. Ese fue el asunto que Dios quería resolver en nuestras vidas. Por eso cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino para integrarnos a la familia de Dios, para que no estemos solos nunca más, para que no nos sintamos indefensos nunca más, para que no nos sintamos abandonados nunca más, sino que tenemos una familia donde Dios es nuestro Padre. Y esa familia se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Es poderoso este concepto. No estás abandonado, no estás solo en esta tierra. Tienes un Padre que está en los cielos, pero tienes una familia aquí en la tierra que te rodea, que te cubre y que te ayuda. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Entonces, ¿qué encuentras en una familia? En la familia de Dios, lo que tú encuentras es provisión. Mira lo que dice Mateo, el capítulo 7, el versículo 9. Mateo, el capítulo 7, el versículo 9 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Cuántos hacen eso? Papá, quiero un pan. Tengo hambre, quiero un pan. Toma una piedra, corre mascando. ¿Hacemos eso, sí o no? Por supuesto que no. Si tu hijo te pide un pan,
lo menos que haces es darle un pan. Y si quieres mejorar, le das un pan con mantequilla o un pan con miel. Pero atiendes el requerimiento de tu hijo. Y entonces Jesús dijo, ¿quién de ustedes que si su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pero si ustedes, dice, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo piden? ¿Cuánto más tu Padre? Tu Padre está pendiente de tus necesidades. Tu Padre está pendiente de las necesidades. ¿Me estoy dejando entender o no? Pero tienes que pedirle a tu Padre. Dice que Dios está dispuesto a darte, pero tienes que levantar una petición a Él. No es suficiente decir, no, Dios sabe lo que yo necesito. Sí, Él sabe lo que tú necesitas. Él por supuesto que lo sabe. Pero eso no es suficiente. Como hijo, tú tienes que tener la confianza de decirle, papi, tengo esta necesidad. Necesito este pan para mi vida. Y ¿sabes qué? Dios va a responder a esa necesidad. No solamente encuentras provisión en la familia de Dios. En la familia de Dios también encuentras protección. Digan conmigo protección. Cuando hablamos de una casa, de una familia, inmediatamente a nuestra mente, ¿qué es lo que viene? Un lugar de protección, ¿cierto? Voy a ir a mi casa rápido porque ahí me siento seguro, porque ahí me siento cubierto, porque ahí me siento rodeado. Entonces, en la familia de Dios, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es protección. El Salmo capítulo 68, el versículo 5 dice lo siguiente: Padre de huérfanos, dice. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y eso éramos nosotros, éramos huérfanos, ¿sí o no? Con incertidumbre en nuestras vidas, abandonados tal vez, distantes, sin saber a dónde ir o qué hacer, caminando en oscuridad. Pero Dios viene como Padre y nos dice, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Hay personas que están en este lugar que han pasado momentos difíciles y complicados y se hacen la siguiente pregunta y dicen, ¿dónde ha estado Dios en esos momentos complicados y difíciles? ¿Les ha pasado esto, sí o no? Sí, pasa. Hace varios años atrás escuché un relato que después lo transformaron en una canción. No la voy a cantar, no quieren que la cante, pero sí les voy a contar lo que es este relato. La canción o el relato narra a una persona que está caminando por la playa, está caminando por la orilla en la playa, ¿cierto? Y mientras camina, voltea hacia atrás y ve dos pares de huellas en la arena. Y está caminando con Dios y le dice, Dios, qué feliz me siento de que tú estés caminando conmigo, que estemos caminando juntos. Pero la canción sigue y sigue las narraciones, pero más adelante en su vida, esta misma persona voltea y dice, pero tengo un reclamo, Dios, porque estoy volteando y veo que en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, en los momentos más oscuros de mi vida, solamente veo un par de huellas. ¿Por qué no estuviste conmigo en esos momentos complicados? ¿Por qué no estuviste conmigo en esos momentos en los que yo lloraba en la oscuridad? ¿Dónde estabas, Dios, cuando más te necesité? Y la canción termina de la siguiente manera. Dice, hija mía, hijo mío, en esos momentos difíciles y complicados, tú no sabes quién estaba, que yo sí estaba contigo. Esas huellas que tú mirabas en la arena no son las tuyas, son las mías. Yo te estaba cargando en esos momentos complicados. Yo te estaba cargando. Yo te estaba llevando en esos momentos complicados. En la familia no solamente encontramos provisión, en la familia no solamente encontramos protección. ¿Sabes lo que encontramos en la familia?
En la familia encontramos perdón. Digan conmigo perdón. El perdón, ¿cierto? La familia es un lugar de personas imperfectas, ¿sí o no? Vinieron todos los de familias perfectas, han estado acá. Qué lindos. Es un lugar de personas imperfectas, ¿sí o no? ¿Cuántos padres dicen, mis hijos son imperfectos? Yo levanto la mano, las dos manos, los pies y la nariz. ¿Cuántos hijos dicen, mis papás son imperfectos, ¿no? Y levantan todo. Porque la familia es un lugar de imperfecciones. Pero si es un lugar de imperfecciones la familia, entonces la familia debe ser un lugar de expertos en perdonar. Donde nos volvemos expertos en perdonar. Digan conmigo, expertos en perdonar. Porque nos une el amor. Nos une el amor, ¿cierto? Y aunque tu hijo se equivoque, tú lo sigues amando, ¿sí o no? ¿Sabes qué historia contó el Señor Jesús? Que tú te la sabes seguramente muy bien. El Señor Jesús contó la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? ¿Cierto? Es ese hijo que en un momento de su vida le dijo a su papá, ¿sabes qué, papá? Ya estoy aburrido ya acá. Estoy aburrido acá. Y además, ya quiero vivir mi vida. Déjame vivir mi vida, cantaba el muchacho. Yo no soy malo con nadie. Se la sabe. Dame los bienes que me corresponden. Quiero ser independiente. Decir eso en ese momento y en esa cultura era como decir, para mí, papá, tú estás muerto. Porque solamente cuando el padre moría era el momento para repartir los bienes. Este muchacho muy atrevido, muy autosuficiente, dice, papá, dame los bienes. En otras palabras, tú te has muerto. Para mí, dame los bienes. El papá entrega los bienes, tú sabes la historia, el muchacho se va y empieza a malgastar los bienes, ¿cierto? ¿Con qué? En fiestas, en prostitutas, dice la palabra de Dios. Y el dinero se acaba. Cuando el dinero se acaba, el chico se despierta entonces y dice, no tengo plata, pero tengo demasiado orgullo todavía para hacer otra cosa, para regresar y admitir mis errores. Entonces, dice que va, por el hambre que tenía, encuentra un trabajo, el trabajo de alimentar cerdos. Ahora, para nosotros eso tal vez, bueno, es un trabajo es trabajo, dicen, ¿no? El trabajo dignifica, pero era demasiado para esa cultura, demasiado bajo el ponerse a alimentar cerdos. Es como si tú no tuvieses trabajo y el único trabajo disponible es alimentar ratas. No las blanquitas, las negras, las de desagüe. Tú dices, no, o sea, tan bajo, ¿cuán bajo no puede caer? El tipo se va alimentando a los cerdos, lo que para nosotros sería alimentar ratas, las de desagüe. No solamente eso, sino que tenía tanta hambre que el hombre deseaba comer la comida de los cerdos. Es como si tú tuvieses tanta necesidad que tú quisieses comer la comida de las ratas que estás alimentando. O sea, era pero terrible. Pero dice la Biblia que el muchacho, mientras hacía eso, se puso a pensar en la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Di conmigo, en la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Estoy aquí yo de hambre. Estoy con necesidad. Estoy
hambriento, estoy necesitado, pero en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, incluso los trabajadores ahí tienen para saciar sus estómagos y yo estoy aquí padeciendo y sufriendo hambre, cuando en la casa de mi padre hay provisión suficiente incluso para los servidores, en la casa de mi padre. Y dice la palabra de Dios entonces que el muchacho volvió en sí y dijo: necesito regresar a la casa de mi padre. Y trató de esbozar una serie de excusas y de decir: le voy a decir, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir a mi padre que le he fallado de esa manera? Le diré la verdad: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme como un hijo tuyo. Aunque sea, tómame como uno de tus sirvientes. Mientras él, culpable, mientras él, avergonzado, esbozaba una excusa y decía: ¿qué le voy a decir al Padre? ¿Con qué cara voy a venir donde él? Mientras él trataba de justificar algo siquiera y decidiendo en medio de eso ser honesto, ser completamente honesto. En el otro extremo, todos los días, desde el día 1 en que el hijo había abandonado el lugar, todos los días el padre esperaba pacientemente el regreso de su hijo que se había distanciado. Todos los días salía el padre con la esperanza de ver a la distancia: por allá aparecerá mi hijo algún día, mañana tras mañana. Así pasaron los días, hasta que de pronto a la distancia ve a su hijo que está regresando al padre. ¿Sabes qué hace el padre? El padre corre, va y lo abraza. Lo abraza y lo abraza. Tú dirás: eso es lo que haría cualquier padre. Escucha. Tú dirías: pero acá hay un detalle tan importante. ¿Sabes cuál es ese detalle? El detalle es que el padre corrió. Tú dirás: yo hubiese corrido. En ese tiempo y en esa cultura, la gente adulta no corría porque era señal de vergüenza, era como no respetarse a sí mismos. El padre no corría. Pero cuando Jesús contó la historia, él sabía con precisión de cirujano que tenía que decir esa frase: el padre corrió, porque eso significaba que el padre expresó su amor de tal manera que no le importó la dignidad, se despojó completamente de su dignidad y fue corriendo donde su hijo, para abrazarlo. El hijo quiere esbozar una disculpa y quiere decir: papá, no le dejó Dios el Padre. ¿Sabes lo que dice? Saquen una vestidura nueva, pónganle un anillo en su dedo, pónganle nuevos zapatos. Este es mi hijo que ha regresado. Estaba muerto, pero acaba de ser resucitado. Estaba perdido, pero lo hemos vuelto a hallar. Vamos a celebrar en esta casa, dijo el padre, porque tenemos un hijo que ha regresado. Cuando el hijo regresa, hay celebración en la casa de Dios. Ponte de pie ahí donde estás. Cuando el hijo regresa, hay celebración en la casa de Dios. Y quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y tú estás en este lugar, porque todo este mensaje era para esto. Tú estás en este lugar y tú dices: yo soy el hijo pródigo. Yo he estado distante de Dios. Puedo venir cada semana tal vez, pero estoy distante de Dios. El Padre te está diciendo: regresa a casa. Y si tú eres esa persona,
quiero que hagas algo tal vez un poco diferente. Sal del lugar donde estás y ven aquí adelante. Ven aquí adelante en señal de que el Padre está esperando por ti. Si tú te reconoces como hijo pródigo, donde quiera que estés, si tú dices, yo soy ese hijo pródigo, yo decido regresar a la casa del Padre ahora. Vamos. Si tú dices, yo decido regresar a la casa del Padre, este es el lugar para ti. Ven corriendo, y si quieres puedes arrodillarte ahí donde estás, o si quieres puedes quedarte como tengas que quedarte. Pero si tú dices, yo soy ese hijo que necesita regresar a la casa del Padre, entonces hazlo ahora.